Hoy vamos a adentrarnos en la encrucijada económica de España. Es una historia fascinante, un viaje desde sus raíces más profundas, las de la tierra y el mar, hasta los enormes desafíos del siglo XXI. Va de cómo encontrar el equilibrio entre una herencia potentísima y las presiones de un mundo que, bueno, no para de cambiar. Cada cosa a su tiempo. Este proverbio de toda la vida captura a la perfección el ritmo de una economía que durante siglos vivió al compás de la naturaleza. Era un mundo, digamos, predecible, muy anclado a la tierra. Pero, ¿qué pasa cuando ese tiempo de repente se acelera y el viejo ritmo se rompe por completo? Bueno, vamos a meternos de lleno en la base de todo esto. Durante la mayor parte de su historia, la economía española se ha apoyado en lo que llamamos el sector primario. Es que hablar de España era básicamente hablar de los recursos que le daba su geografía, tan diversa, y sus kilómetros y kilómetros de costa. Aquí los tenemos, los 4 grandes pilares que sostuvieron el país durante siglos. Por un lado, la agricultura, con esa famosa tríada mediterránea, el trigo, la vid y el olivo. La ganadería, claro, aprovechando los pastos. La explotación forestal, que fue clave en zonas como la España atlántica. Y, como no, la pesca, una actividad que ha forjado la identidad de todas sus costas. Pero ese mundo tradicional, ese corazón agrícola del país, está ahora mismo en una encrucijada tremenda. Las presiones del mundo moderno han puesto en jaque un modelo que parecía que iba a durar para siempre. Vamos a ver cómo se vive esa tensión. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque ya no va solo del tiempo que hace o de si la tierra es buena, no. Los desafíos ahora son muchísimo más complejos y además están todos conectados entre sí. Fijaos qué curioso, o más bien qué complicado, es ver cómo se entrelazan los problemas. La gente se va del campo, el famoso éxodo rural, ¿y qué queda? Pues un campo envejecido. Los precios que se pagan en origen a duras penas cubren los costes. La propiedad de la tierra es un puzzle casi imposible de gestionar. Y por si fuera poco, todo esto con la amenaza constante de la sequía y el deterioro del suelo. Esta diapositiva nos muestra un problema estructural clave. Por un lado, el latifundio. Fincas enormes en manos de muy pocos, que a menudo ni siquiera se explotan a pleno rendimiento. Y por el otro, el minifundio. Parcelas tan pequeñas que es casi imposible meter una máquina o hacerlas rentables. Ambos extremos son un freno para la modernización. Venga, ahora saltamos de la tierra al mar y vamos a ver que la historia es muy parecida. España, que siempre ha sido una potencia pesquera a nivel mundial, también se enfrenta a unas aguas, nunca mejor dicho, muy turbulentas. La crisis aquí es igual de profunda. El punto clave es que no hay una única causa. Esto es lo que se llama una tormenta perfecta. Se juntan el agotamiento de los caladeros por sobrepesca, el precio del combustible que dispara los costes, las cuotas internacionales que son cada vez más estrictas y encima una competencia feroz de otros países. Todo esto junto ha hecho que la rentabilidad del sector caiga en picado. Y ojo que la crisis afecta a todo el mundo. Desde la pesca de bajura, la más artesanal, con barcos pequeños que vuelven a puerto cada día, hasta la pesca de altura, con esos buques enormes que se pasan semanas o meses en aguas internacionales. Los dos modelos, aunque son muy diferentes, están luchando por sobrevivir en este nuevo escenario. A mediados del siglo XX parecía que la solución para no depender tanto del campo estaba clara. La industria se convirtió en el nuevo gran motor de crecimiento, una promesa de modernidad y de prosperidad. Pero ese motor también acabó gripando. ¿Y de qué manera? Esta línea de tiempo resume un siglo de auténticos altibajos. Después de un despegue bastante lento, llegó la gran industrialización de los 60. Pero la crisis del petróleo de los 70 y los 80 fue un golpe durísimo, que obligó a una reconversión total con la entrada en la que hoy es la Unión Europea. Reconversión industrial. Esta fue la palabra que marcó a toda una generación. Significó un proceso muy, muy duro, con cierres de fábricas que ya no podían competir. El coste social fue tremendo, sobre todo en las regiones de toda la vida, con el paro disparado, pero al final fue un paso que no se pudo evitar para modernizar la economía. Vale, después de analizar los problemas, que no son pocos, vamos a la parte de las respuestas. Porque ante la crisis de sus sectores de toda la vida, España no se ha quedado de brazos cruzados. Está en pleno proceso de reinventarse, de buscar nuevas formas de asegurarse un futuro económico. La idea fundamental es esa, ¿no? Aplicar soluciones del siglo XXI a problemas que a veces tienen siglos de antigüedad. Se trata de una transformación profundísima que va desde el campo hasta la fábrica. Aquí vemos 4 de las vías más importantes que se están explorando. En el campo, la gran apuesta por la agricultura ecológica. En el mar, la acuicultura, que es como la ganadería del mar, como alternativa a la pesca de siempre. Y para la industria, las energías renovables y la creación de parques tecnológicos, que son lugares donde se juntan universidades y empresas para innovar.
Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del esfuerzo, sobre todo en el campo, este dato es increíble. La política agraria común, la famosa PAC, llegó a ser el 41% de todo el presupuesto de la Unión Europea. Esto nos da una idea del gigantesco impulso político y económico que hay detrás de esta transformación del mundo rural. Así que, en resumen, la historia que hemos repasado es la de un país en plena metamorfosis. Es un movimiento que va desde el abandono del campo, desde ese éxodo rural, hasta la creación de modernos polos de innovación. Una transición, desde luego, compleja, pero absolutamente vital. Y así, la pregunta final queda en el aire. ¿Será capaz España de fusionar ese legado tan rico, agrícola y marítimo, con un futuro que exige tecnología y sostenibilidad? ¿O tendrá que sacrificar una cosa por la otra? El desafío, desde luego, es enorme, pero la transformación ya está en marcha.